Bienvenidos, bienvenidas al estudio de nuestro Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página Gimel del tratado de Shekalim, que empezamos ayer, Besha'a Tová, y vamos a ver en nuestro estudio de hoy la halajá Bet. Hay que saber que el Talmud Yerushalmi está estructurado en halajot, ¿bien? Cada Mishnah es una halajá, ¿bien? Halajá Bet y la halajá Gimel. Vamos a ver. Así que sin más dilación, vamos a comenzar, vamos a compartir la página con todo el mundo y a comenzar nuestro estudio. Muy bien. Empezamos ahí donde está marcado en amarillo. Nos dice así. Dice, Metakenim et aderahim vet arrejobot vet minbaot maim veosim kol sorge harabim. Es decir, habíamos visto en la Mishnah que había dos momentos. Estaba el 1 de Adar, en el cual se avisaba a las personas, se mashmim a la shekalim, hay que acordarse que hay que dar el majacita shekel, y a la kilaim, sobre las semillas, la mezcla de semillas prohibidas. Pero el día 15 se empezaban a hacer una serie de acciones que tenían que ver con las necesidades públicas. Y entre ellas se mencionó el reparar los caminos y las calles y los mikvaot de agua. Y dice, Bosim kol sorgesibur, todas las necesidades del público. Eluhen sorgesibur, ¿y cuáles son las necesidades del público? Nos va a traer la lista de cuáles son. Dice, Danin dinema monot, venine nefashot, venine makot. Es decir, se podía reunir el Bedín para juzgar asuntos monetarios, asuntos de penales, o sea, de vida o muerte, y dinemakot, de personas que tenían que ser castigadas con golpes. Upodin, arajin, bajaramim, veak dashot. Es decir, y el Bedín podía recibir el pidión, es decir, el rescate de tres tipos de donativos que se hacían al Bet HaMikdash: Arajin, Haramim ve Agdashot, es decir, una persona que venía a donar su propio valor al Bet HaMikdash. Cada tipo de persona tenía un valor estipulado: hombre, mujer, niño, anciano, según la edad, según todo, era una cantidad de dinero. Hanamim es un tipo de también de donación que se hacía al Betamigdash, y Agdashot, es decir, cuando una persona, ya habíamos visto este concepto, hacía Ekdesh, es decir, esto yo lo consagro al Betamigdash. Umashkin et asotá, también durante este periodo se podía hacer Mashkin et asotá, se podía dar de beber a la mujer sotá las aguas de sotá. Estamos viendo entonces aquí que nos está hablando de una serie de cosas que ya no tienen por qué ser el día 15, a partir del día 15 de Adar, sino que incluso nos está hablando durante Hol HaMoed, es decir, una vez que llega Pesach. Sabemos que en Hol HaMoed no se puede hacer trabajos, pero estas son las acciones para el Tzibur que sí se podían hacer en Hol HaMoed. Sorfin et Tapará, se podía quemar la vaca roja para conseguir las aguas de Hatat, para purificar a la persona. Veorpim egla arufa, y se podía desnucar a la becerra que se llamaba la egla arufa cuando se encontraba un cadáver en el campo. Vedosin ebed ibri, se le podía hacer perforar el oído al ebed ibri, al siervo hebreo que había decidido no abandonar a su dueño y seguir trabajando hasta el Yobel. Umetaharim eta metzorá, y se podía purificar al metzorá, que terminaba su periodo de apartamiento y de purificación. Umefarkin eta minal meal gabe hamayim ve'en mahadirim ota, y se puede quitar el zapato de aquello que le da la forma, pero no se le puede volver a poner sobre ella para darle golpes. Es decir, el zapatero ponía el zapato en una especie de molde para darle la forma al zapato. Entonces, puedo sacarlo, desmoldarlo, pero no puedo volver a emoldarlo. Muy bien. Seguimos entonces con la Mishnah y nos dice así. ¿Qué nos dijo la Mishnah? Es decir, que también salían en el día 15 del mes de Adar para verificar las Kilaim, que lo que se había anunciado el día 1, entonces realmente se estaba cumpliendo. La Gemara nos trae una Mishnah parecida en Masajet Moed Katan y nos dice así, sobre Hol HaMoed, sobre las leyes de Hol HaMoed. Taman Taninan, es decir, estudiamos en la Mishnah en el Tratado de Moed Katan. Mashkin Bet Shelachin, es decir, se puede regar
los shelahim es un tipo de campos que necesitan mucha agua. Umetzainin eta kebarot, y se pueden marcar las tumbas en Hol HaMoed. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué se vienen a marcar las tumbas en Hol HaMoed? ¿Acaso y lo que bar Zainu me Adar, acaso no se marcaron ya desde el 1 de Adar? Dijimos que era una de las cosas que se hacían a partir del 1 de Adar o desde el 15 de Adar, ¿verdad? Si vemos bien la Mishnah, vamos a buscarla exactamente, perdón. Ya va a empezar el teléfono y son las 10 de la noche. No hay problema. Como dijimos aquí, un Metzayenim eta Kebarot a partir del día 15 del mes, habíamos dicho. Es decir, pero no se había hecho ya desde el 15, porque ahora nos está diciendo Masejet Moed Katan sobre los días de Jolamoed que se marcan las tumbas. ¿Sí? Entonces nos dice así, Betipater, es decir, vamos a fijar estas palabras de la Mishnah de Moed Katan, de Mikre, Sheyarat Shataf Shel Geshamim, es decir, estamos fijando que se vuelven a marcar las tumbas cuando hubo un shitafón, es decir, hubo un desbordamiento, una riada, Beshatfu, y fueron llevadas por el agua las tumbas. Beyotzeim, entonces por eso se vuelven a marcar las tumbas, para que la gente no pase por esos lugares y se impurifique. Continúa la Gemara y pregunta, Beyotzeim afala kilaim, es decir, también se sale por los kilaim. Lo que variatzu me Adar, ¿acaso no salieron ya en Adar para avisar? Perdón, no salieron ya en Adar para avisar por los kilaim. Ahora en Jola Moed vas a volver a salir. Tipater, es decir, vamos a fijar estas palabras de la Mishnah de Moed Katan, Shaita a Mishnah Ashana Afila, es decir, que ese año los cultivos crecieron muy tarde. Ven Atzemahim Nikarim, y cuando salieron en Adar todavía no se reconocía qué tipo de cultivo era. Ahora, Menayin Letziyun, ¿de dónde sabemos que las tumbas había que marcarlas? Vamos a tratar de avanzar aquí. Aquí. Okay. Aquí. Menayin Letziyun. ¿De dónde sabemos entonces que una tumba había que marcarla? Había que hacer una especie de lápida, marcar el lugar. ¿Sí? Rabbi Beragia, dijo Rabbi Beragia, en nombre de Rabbi Yaakov Bar Yaakov, Beshem, en nombre de Rabbi Jonia, Liberat Gibrin, es decir, estos son los sabios que dijeron uno en nombre del otro. De Rabbi Yossi, Ambrele, y Rabbi Yossi hay quienes dicen que fue Rabbi Yossi que dijo así, que fue Rabbi Yaakov Bar Aja, Beshem Rabbi Jonia, Liberat Gibrin. Y una tercera opinión, Rabbi Hizkiya, también Rabbi Hizkiya dice que fue Rabbi Uziel Bere de Rabbi Jonia de Bet Gibrin, Beshem Rabbi Jonia de Bet Gibrin. Dice, Betama, Betame, Tame Yikra. Es decir, las tres opiniones, da igual quién fue el que lo dijo en realidad. Las tres opiniones se basan en un versículo en la Torah, en la parashá de Metzorah, en el libro de Vayikra, que leeremos desde Hashem dentro de unas semanas. Nos dice que cuando una persona estaba Metzorah tenía que salir fuera del campamento y además cuando iba a encontrarse con gente tenía que gritar tamé, tamé, para que la gente supiese que esa persona estaba impura y no llegase a tener contacto con ello. Entonces, tamé, tamé, yikra, ¿cómo se aprende de aquí? Dice tamé, tamé, yikra. Igual que la persona tiene que le ashmia a la rabim de hacer escuchar a las personas que él está impuro para que se aparten de él. Entonces ellos aprenden que la Torah también nos quiere decir que de la tumba también hay que poner una marca para que las personas se alejen de ella, de la impureza, que de tuma cora la leja, befia, beomeret leja, pero para que la impureza también te esté, entre comillas, llamando y te esté diciendo, apártate de mí, por eso se marcaban las tumbas. Rabbi Hila, Beshem Rabbi Shmuel Bar Nachman, dijo Rabbi Hila, en nombre de Rabbi Shmuel Bar Nachman, tenemos que aprender la ley de que hay que marcar las tumbas de otro versículo. Dice, Ve abru haobrim be'eres verra'a etzem adam ubana etzlo siyun. Es decir, es otro versículo que está
en Yehezkel, que dice, y pasaron por ahí los pasantes en la tierra, y va a ver un hueso de una persona, y va a construir ahí un siyun, es decir, una marca para que sea reconocible el lugar. Ahora dice, la Gemara dice, Etzem, Mihan, Metzaimin ala Atzamot. Dice, ¿qué es lo que dice el versículo? El hueso. ¿Qué quiere decir? Que se pone una marca cuando hay huesos enterrados. Adam, ahora después dice, Etzem Adam, el hueso de un hombre. Mikan Shemesainin ala Shidra de Agulgolet. Es decir, que también se pone una marca. ¿Por qué tipo de huesos? Únicamente por los tipos de huesos que dice que es la columna vertebral y el cráneo. Ubaná, dice, y construirá Mikan Shemetzaimin al Gabe Eben Kebua. Es decir, que cuando se va a marcar, se va a poner esa marca, tiene que ser una piedra que sea fija. ¿Sí? Porque si la piedra que yo voy a utilizar para marcar es una piedra que se puede mover de un lado para otro, no hice nada, porque en algún momento puede llegar a ver otra vez una riada o algo y va a mover la piedra. Y la gente va a pensar que donde está la piedra está la tumá, y donde está la tumá no hay nada. Ahora continúa el versículo y dice, perdón, Eben Kebua, Shim Omer At al Gabe Eben Tlusha, porque si me vienes a decir que lo puedes hacer sobre una piedra que está suelta, Afi Olejet, Umeta Mebema Komajel, entonces esa piedra también va a ir y va a impurificar en otro lugar. Ahora, lo dijo el versículo, en él, Bemakom Limkom Tahara, es decir, de aquí aprendemos que no está escrito, que el versículo no dijo Bana Alab Tzillon sobre él, sino Eslo en él. Es decir, que cuando vamos a hacer esta marca, no lo vamos a hacer solamente encima del lugar donde están los huesos, sino que lo vamos a hacer también un poco alrededor, para que la persona no llegue a darse cuenta de la marca demasiado tarde. Un matzá, entonces, nos dice que en realidad el versículo debería decir un matzá. Pues, así aprendimos una verdad, matzá eben ahad metzuyenet. Es decir, encontró una piedra que estaba marcada. La persona que está caminando por el camino y encuentra una piedra que está marcada, diciendo que ahí hay algún tipo de impureza. Afalpishe en mekaimin keen, a pesar de que no se cumple, ¿sí? A pesar de que aprendimos arriba que tenemos que apartar del siyun, del keber, porque está escrito etzlo, es decir, hay que hacer una marca alrededor. Amahil aleatame, la persona que pasó sobre esa roca se impurifica. Aniomer, met metsuyin veayanatun tarteha. ¿Por qué? Porque yo podría decir, ¿sí? Un muerto estaba puesto bajo esta piedra, ¿sí? Es decir, que en ese caso yo ya habría pasado por encima de la impureza. Ahora dice, pero si yo tengo dos piedras, amahil alehen tahor, ubenehentame. Si yo tengo dos piedras marcando la impureza, si yo paso sobre cualquiera de ellas dos, estoy puro. ¿Por qué? Porque voy a suponer que estas dos piedras, en realidad lo que son las piedras de alrededor para marcar lo que está en el medio, que es la impureza. Por eso, si yo paso sobre ellas, estoy puro. Pero si paso por el medio, entonces es que me purifiqué. Y Maya Joresh. Ahora, si lo que hay entre las dos piedras es algo que fue arado, Maya Joresh Bentaim, Harehen que yejidot. Entonces, cada piedra se considera como si fuese una piedra suelta, independiente de la otra. Entonces, el que pasa por encima de ella se impurifica. Benehem tahor, es decir, si paso entre medias, estoy puro. Vesibibotehentame, y lo que está alrededor de ellas está impuro. Tane, así estudiamos en una vereita. A ver si no me pasa por aquí. Tane. Entonces así estudiamos también en una vereita. Emetzainin al abazar. No se hace una marca sobre un lugar donde solamente hay carne. Shemanit akal habazar. ¿Por qué? Porque la carne se va a pudrir muy pronto y cuando ya la gente va a pasar por ahí ya no va a quedar nada que impurifique. Rabbi Yusta Barshunam Ba'akumi Rabimana.
Es decir, Rabbi Yustá, el hijo de Shunam, vino a preguntar a Rabbi Mana, preguntó delante de Rabbi Mana, ¿por qué que no se hace una señal ahí donde hay enterrada solamente carne? Lo nimtza metame tahor lemafrea. ¿Acaso no se puede uno impurificar de manera retroactiva? Es decir, todo el tiempo que la carne no se pudrió, no se descompuso, si una persona pasó por ahí, ¿sí? Y tenía algún tipo de tajará en su mano, es decir, algún tipo de alimento eh, que es maaser o algo así, entonces se va a impurificar. El problema aquí, ¿cuál es? No solamente es por la impureza de la persona. El problema es que si yo marco un lugar donde ya no hay impureza y yo voy a pasar por ahí, ¿qué va a pasar? Voy a pensar que la comida que yo tenía se impurificó porque pasó por encima de el ojel de donde estaba un muerto. Ahora, si esa comida es una comida de kodashim, un sacrificio, yo debería quemarlo porque se impurificó. Pero si realmente no había nada dentro de esa tumba porque ya se pudrió, porque solamente había carne, entonces ¿qué? Voy a estar quemando kodashim que no necesitaba quemar. Y eso está prohibido. Entonces, dice, Clomar, y Mabar Shamanada. Behu lo yada, es decir, la persona no sabía que ya no quedaba ahí impureza. Amarle le dijo, le respondió Rabbi Maná, Mutab sheitkalkelu bo le sha'a velo yitkalkelu bo leola. Es decir, es preferible que cuando se hace un sillún, una marca para marcar una tumba, que piensen las personas que todavía hay impureza y que quemen las tajarot que se impurificaron ahí, beshogeg, ¿sí? Antes de que realmente las personas lleguen a pasar por un lugar donde hay algún tipo de impureza y no le presten atención a ello. Muy bien, con eso llegamos entonces a la segunda alajá de nuestro capítulo, alajá Bet, que es la segunda Mishnah que vamos a estudiar de Masejet Shekali. Entonces, como continuación de la Mishnah anterior, ahora vamos a estudiar que del 15 de Adar, los enviados del Beddin salían también por los Kilaim, es decir, las mezclas de semillas prohibidas. Entonces continúa la Mishnah explicándonos qué hacían estos enviados, ¿sí? Con los Kilaim que encontraban en los campos. Dice así, Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, Barrishonah al principio, Hayu Okrin Umashlichin Lifnehen. ¿Qué pasó? Al principio los enviados del Bedín, cuando encontraban Kilai implantadas, o sea, avisaban el 1 de Adar, el 15 salían a verificar que se había cumplido la advertencia. Cuando encontraban Kilaim, las arrancaban, ¿sí? Y como que limpiaban el campo. ¿Qué pasó? Misherabu obrea verá. Ahora, ¿esto qué pasa? De repente se empezaron a multiplicar las personas que transgredían. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas dijeron, ¿sabes qué? El campo queda limpio y yo no he tenido que hacer nada. Me lo hicieron los enviados del Bedín, me lo limpiaron. Entonces, cuando empezaron la gente a multiplicarse en la transgresión esta, Ayu, Mashlichin, Ladrajim, de los enviados del Bedín, que hacían, enviaban o tiraban a las carreteras. Ulebasov, Itkinu, Shayu, Mefarkin, et Kolasade, Mafkirin. Y al final decretaron los sabios que en caso de encontrar Kilaim en el campo, entonces el Beddin decretaba ese campo como Efker, es decir, que quedaba sin dueño. Entonces pregunta la Gemara, Amar Rebiudá, dijo Rebiudá, la Gemara nos va a traer una vereitá que nos va a explicar los 3 pasos de esta takana. Es decir, la primera takana fue que los emisarios vayan y arranquen los kilaim. Lo segundo es que vengan a estar ahí esperando en la carretera hasta que se quiten las kilaim. Y la tercera es decir, ¿sabes qué? El campo es efker, ya no te pertenece y pertenece al que lo quiera. Tane, así estudiamos en una vereita. Amar viuda, Barishona al principio, y Okrin, es decir, los enviados del Bedín arrancaban los kilaim por ellos mismos. Umeshalhin leifnehem. Y entonces las tiraban a los pies
de los dueños del campo para que se avergüencen de decir, fíjate, yo te advertí de los kilaim y tú no has hecho nada. Vayu semejim shete semajot, y ahí se alegraban doblemente. Ajat shayu menacheshin sadotehen. Por un lado, porque los enviados del Bedín venían a limpiar el campo. ¿Sí? Veajat shayu nehenim mina kilaim. Y la segunda es ¿por qué? Porque además lo que arrancaban los enviados del Bedín, que se lo tiraban a los pies, ellos después podían sacar provecho de ello y lo vendían. Entonces tenían el doble alegría. Para Misherabu Obrea verá, cuando empezaron a multiplicarse los transgresores sobre este aspecto, hay un mashlihin al derajim, entonces ya no los tiraban delante de los dueños, lo tiraban a la carretera. De Afalpiquén, y aún así, estaban contentos los dueños. ¿Por qué? Porque los enviados de Bedín, Menashechin Sadotehen, les limpiaban el campo. Ahora, Itkinu, finalmente, el Bedín que decretó, Sheyu Mafkirin Kolasa de Kulan Midin, es decir, que decretaron que lo último, que puesto que esto no funcionaba, pues lo que se va a hacer es que el campo queda sin dueño. Y entonces el dueño del campo que quería aprovecharse de los Kilaim, finalmente ya no estaba alegre del todo. Y lo que iba a hacer es que cuando escuchaba que hay que limpiar los Kilaim de los campos, entonces iba a molestar en hacerlo. Menaim, pregunta la Gemara, ¿De dónde sabemos que se puede Shefker, Beddin Efker? Que cuando el Beddin decreta algo que es Efker, que es algo que no tiene dueño, realmente no se queda sin dueño. Es decir, ¿quién nos dice que el Beddin tiene la potestad de decir esto no tiene dueño? Es una especie de expropiación, ¿no? Muy bien. ¿De dónde lo aprende? Lo aprende de un versículo del libro de Esdra. Es decir, cuando ordenó Esdra que todas las personas de la tierra vinieran a Jerusalén, él declaró y dijo, Vejol asher lo yabó lishloshet hayamim, beatzat asarim, beazkenim, yehoram kol rejusho, veu yibadel mikehal agola. Es decir, Esdra decretó y dijo, convocó a todo el pueblo a Jerusalén, le hizo un discurso, les explicó, muchos de los judíos que vivían en Israel se habían casado con mujeres no judías, y bueno, Esdra hizo un poco de orden en este aspecto. Entonces dijo, todo aquel que no venga en los próximos 3 días a escuchar el consejo de los ministros y de los ancianos, Yehoram Kol Rejusho, es decir, todos sus bienes van a quedar, Yehoram, van a quedar apartados. Es decir, que ya no van a ser suyos, van a ser de uso público. Y Behu, y él, y Ibadel Mikeal Agolá va a quedar apartado del pueblo de Israel. Aramenaim, Shei Peturá, Mina Masero. Les pregunta, la Gemara dice, entonces ese campo que quedó, vamos a decir, expropiado, entre comillas, ¿cómo sabemos que está exento de los Maaserot? Es decir, de separar los diezmos. Es decir, que el Efker está patur del Maaser. Perdón, no solamente que el Efker. Sabemos que el Efker está exento del Maaser. ¿De dónde yo sé que el Efker del Beddin está exento del Maaser? Es decir, cuando el Beddin decreta que un campo es Efker, ¿cómo yo sé que también está exento del Maaser? Dice Rabbi Yonatán, perdón, Ber Rabbi Ishak, Bar Aja, Shmale Minhada. Estamos por aquí. Shemale Minhada. Lo escuchó de este lugar. Minhada. En Ma'avirim et Ashana, lo Beshevit, velo Bemotzei Shevit. Dice así. Nosotros sabemos que hay años que tienen 13 meses. Bien. ¿Por qué? Porque necesitamos adaptar el calendario lunar que tenemos de los meses con las estaciones que dependen de la posición con el sol. De esa manera siempre Pesach cae en la época de la primavera y Sukkot siempre cae en la época del otoño. Entonces, ¿de dónde sabemos? Pregunta la Beraitá, perdón. ¿De dónde sabemos que no se hace meuvar, es decir, no se hace bisiesto un año, que es
el séptimo año del ciclo de la Shemitah. Es decir, sabemos que también la tierra se trabaja 6 años y el séptimo está prohibido trabajarla. Se llama Shemitah. Y tampoco se hace un año de Shemitah, tampoco se hace un año bisiesto cuando es un año saliente de la Shemitah, es decir, el octavo año. El séptimo ni el octavo. Entonces dice así, Veim Ibrua, y si realmente lo hicieron Ibur, es decir, si lo hicieron bisiesto, Arezo Meuberet, en realidad a posteriori se considera que es válido y ese año se puede ser Meubar, es decir, hay 2 meses de edad. Muy bien, dice así, ¿cómo lo sabemos? Jodesh Echad Sheu Mosif Lo Patur Maaserot Hu. ¿Por qué? ¿Acaso vamos a añadir un mes de más y lo vamos a hacer que esté exento de los diezmos? Es decir, durante toda la época de la Shemitah, el año de la Shemitah, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que crece en el campo es para todo el mundo y además no hay maaser. Pero en este caso en el que añadiríamos un mes de más, ese mes no estaría exento de los maaserot. Perdón, como todos los Gidulek Shevit también. No, perdón. Todos los Gidulek Shevit, todo lo que crece en el séptimo año, no está exento de los maaserot. Pero esto no estaría. Entonces, Vadai Sheken, entonces ¿qué vemos de aquí? El Shefker Bedin, Nechshav, Kefker Ragil, Upatur Mina Maaser. Entonces, como no podemos decir que si el Bedin añade un mes de más, ese mes dentro del séptimo año va a ser que durante todo el año todo lo que crece está exento de maaser, pero justamente ese mes de más no, ese mes también va a estar exento. Ahora ese mes, ¿quién lo decretó? Lo decretó el Bedín. Entonces, el Efker Bedín, lo que decretó Efker, el Bedín, porque por causa del decreto del Bedín ese campo sigue siendo Efker, entonces también está patur de los maaserot. Entonces la Gemara viene ahora a juzgar sobre las palabras de la Beraitá misma, que no se hace Ibur del año séptimo ni del año octavo. Pregunta la Gemara, Adkedon Shevit, dice, yo entiendo que me estás hablando del séptimo año, por lo que me acabas de decir. Vemos el Shevit Mai, pero ¿por qué el octavo año? Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Rabbi Bon, también dijo así Rabbi Bon, Shelon Rabot Beisur Hadash. ¿Para qué? Para no aumentar la transgresión del Hadash. Sabemos que la cosecha nueva no se puede consumir hasta que se corte el Omer el segundo día de Pesach. Es decir, al acabar la primera noche, el primer día de Pesach, en esa noche, el 16 de Nisan, se cortaba la cosecha, el Omer, que se iba a llevar después al Bet HaMikdash. Y a partir de ahí se podía consumir la cosecha nueva. Ahora, si yo añado un mes de más, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que esperar un mes más para poder comer la cosecha nueva. Y la gente no va a ser paciente y va a empezar a comer de una cosecha que está prohibida. Entonces, para evitar esto, en el octavo año tampoco se podía hacer un año meubar, es decir, un año bisiesto. Añadir un mes de más, lo que retrasaría el momento en el que se permitiría la cosecha nueva. Amar Rabbi Zeira Beshem Rabbi Elazar. Dijo Rabbi Zeira en nombre de Rabbi Elazar, Hada de At Amar. Es decir, todo aquello que tú has dicho, que no se puede hacer Ibur, no se puede hacer bisiesto, el año séptimo o el año octavo. Esto es únicamente Achelo Hitir Rabbi Leavi Yerek Mejuzlares. ¿Hasta cuándo? Esto era únicamente antes de que Rabbi Udán, así, permitiese traer verduras de fuera de la tierra de Israel durante el séptimo año. O sea, hoy en día, la mayoría de las frutas que comemos en el séptimo año, cuando es año de Shemitah, muchas de ellas vienen de Hul. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente hubo un permiso especial para poder traer frutas desde fuera de la tierra de Israel. Abal, pero una vez que se permitió de traer las frutas desde fuera de Israel, ¿sí? Es decir, ya no hay diferencia y se podía hacer en Bolismal o el séptimo año o cualquiera de los años dentro del periodo del ciclo de la Shemitah. Tane, estudiamos una vereitá, dice, me averim, es decir, no se hace ibur a la salida del séptimo año.
es decir, en el octavo año. Trae la Gemara y dice, Amar Rabbi Mana, Hada de At Amar. Es decir, todo esto que tú me estás diciendo, que no se hace Ibur, no se hace embolismal el octavo año, ¿cuándo es esto? Únicamente Barishoná, es decir, al principio. Shayu Shanim que Tiknan, es decir, que los años estaban fijados. Y el funcionamiento del campo era como debía ser, es decir, que la cosecha era en su momento. Y Nisan, ¿sí? Siempre era el momento en el que ya se podía empezar a comer la cosecha. Por lo tanto, no se hace un ibur en el octavo año. Abalachshab, pero ahora, los años ya no están bien cuadrados. Y Shevi'it, y Shene Shavua. Entonces, ya sea que es el séptimo año o cualquier otro año del ciclo de la Shemitah, ya no hay diferencia, se puede hacer el ibur de la misma manera. Tane, seguimos, dice así, estudiamos en otra veraita. Shelbet Rabban Gamliel Ibura. Es decir, el año, perdón. Shelbet Rabban Gamliel Ibura Bemozae Shevi'it Miyad. Es decir, el Bedín de Rabban Gamliel hizo Ibur, hizo embolismal el año a la salida del séptimo año, ¿sí? Inmediatamente, es decir, el octavo año. ¿Por qué? ¿Qué pensaban ellos? Pensaban que Rebi, que permitió traer frutas desde fuera de la tierra de Israel, y entonces no se pierde nada por hacer el Ibur en el octavo año. Amar Rabbi Abun, dijo Rabbi Abun, in mi hada. Es decir, si esta es toda tu prueba de que el Efker del Bedín, de que lo que el Bedín hizo Efker está exento, también del Maaser, y entonces, ¿por qué sería únicamente? Únicamente a causa del Jodesh Ibur, del mes que se va a añadir. Let at shemat minaklum. Entonces, en realidad, tú no puedes demostrar nada con eso. ¿Por qué? Porque está escrito, Shamor et Chodesh Aviv, guarda el mes del Aviv, justamente el mes de Nisan. Es decir, que es Shemirah. ¿Cuál es esta Shemirah? ¿Cuál es este cuidado que tenemos que tener en el mes de la primavera? Shomreu Sheaviu Bejidusho. Es decir, cuida que sea justamente la Tekufá, la estación de la primavera, que es el tiempo en el cual ya está madura la cosecha. Y dentro de estos días, en los que se renueva la luna del mes de Nisan, porque la renovación de la luna es hasta el día 14 desde el nacimiento de la luna. De ahí en adelante ya no se llama Hadashah, Ela Yeshana, ya no se llama nueva, sino que se llama vieja. Muy bien, dice Vehedia Amrada. Y aquí, entonces, justamente es una prueba de que el Efker Beddin es Efker, incluso para el tema del Maaser. Entonces tenemos que probar de la verdad siguiente. Dice Gadish, es decir, un montículo de cosecha, de grano, que lo dejó en un lugar. Shelo Luket Tachtav, es decir, que no vinieron a hacerle leket. Leket sabemos que es uno de los tipos de mitzvot que se hacen en la recolección, que es cuando la persona va recolectando y se le van cayendo espigas, no se puede volver para atrás para recogerlas. Entonces dice, Kol hanogeot ba'aretz harehen shel aniyim. Entonces nos dice así, es decir, una persona que ya reunió un montículo de cosecha en un lado del campo y los pobres todavía no vinieron a hacer leket, es decir, a recoger espigas de su campo, todos los caminos que están dentro de ese terreno son caminos de los aniim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la duda de que a lo mejor por ahí el pobre va a pasar a hacer leket. Amar Rabiami, dijo Rabiami, pasamos a la página siguiente, a la Mud Bet, Shem Rabbi Shimon ben Lakish, el nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, de Bet Shammai, es decir, que esta Mishnah sigue la opinión de Bet Shammai.
Y ellos piensan, Shammai, que el Efker, la Aniyim Efker, que algo que se hizo Efker, para los pobres se considera Efker. De ahí que Betilel, porque si fuese como Betilel, Aniyim Ochlim Umeaserim, los pobres comen y tienen que hacer maaser. Entonces dice, Bamarle Rabbi Yossi, le dijo Rabbi Yossi, Shamanu, Sheu Patur mi maaser, Dibre Hakol. Nosotros aprendimos que está exento de todo tipo de maaser según todas las opiniones, incluso según Betilel. Mishum cansa. Entonces, ¿por qué lo decretaron así? Para ponerle una multa para que la persona no venga a engañar en este tema del leket y que los pobres no se queden sin poder cosechar en los campos. Muy bien, vamos a ver entonces la siguiente alajá, la Mishnah 3 del capítulo. Ahora esta Mishnah, ¿de qué nos va a estar hablando? Volvemos entonces al tema de los shekalim. Vamos a hablar sobre cómo se cobraban los shekalim y a partir de qué edad se cobraban los shekalim. Dice así, Bajamisha Sarbo, Shulchanot Hayu Yoshbin Bamedina. Si el día 15 de Adar sacaba el Beddin unas mesas en las ciudades, en la plaza de la ciudad, para que la gente fuese poniendo su aportación en todas las ciudades de Israel. Y las personas cada una traían sus monedas, ¿sí? Además, no solamente para que pudiesen pagar, sino ¿por qué? Porque esas mesas hacían de oficina de cambio. Es decir, ahí los enviados del Bedín o los representantes del Bedín hacían cambio. Uno venía con monedas de un lugar, otro venía con monedas de otro lugar. Entonces ahí cambiaban todos para que todo el mundo diese su majacita shekel. Be'ezim Bahamesh, el día 25 del mes de Adar, Yashbu Bamigdash. Entonces movían esas mesas al Bet Amigdash. Y ahí es donde se seguía haciendo ese intercambio. Moshe Yashbu Bamigdash Itchilu la Mishkan. Y en el momento en el que ya se sentaban en el Migdash, entonces empezaban a llevar las monedas al Lishkat, a la sala donde se almacenaban las monedas. Edmi Lemashkenim, perdón, no es que Lemashken. ¿Qué quiere decir Izquiro Lemashken? Perdón, lo expliqué mal. Es decir, que empezaron a hacer un mashkon, es decir, a tomar garantías. Si la persona venía y decía, mira, no tengo aquí un majacita shekel, pero he traído mi reloj. Entonces le cogían el reloj como garantía y decía, fulanito debe majacita shekel, hemos cogido su reloj. Muy bien. Otro venía y daba otro objeto como garantía. Dice, Mim Mashkenim. Ahora pregunta la Gemara y dice, ¿quiénes eran aquellas personas a las que se le tomaba garantía? Leviim ve Israelim, Vegerim Babadim, Meshuchrarim. Es decir, tanto Leviim como Israelim, como conversos, como siervos que fueron liberados. Abaló Nashim, pero no para las mujeres. Babadim y los siervos, que todavía están bajo que no tienen la obligación de la misma del Mahatzita Shekel. Uktanim y los niños pequeños que tampoco tienen la misma. Vejol katan sheitchil aviv lishkol al yado y todo menor que su padre ya empezó a traer monedas por él. Shubeno posek, ya no deja de traer monedas. Ahora, en mashkenim etakoanim no se toma garantía por un cohen. Mi pener al shalom, ¿para qué? Para guardar la paz, para que el cohen no se sienta ofendido y decir, yo soy cohen, ¿cómo es que piensas que no te voy a pagar? Amar la viuda dijo la viuda, Yair ben Bukhri Beyavne. Vino a traer un testimonio ben Bukhri en Yavne. Kol Kohen Shokel Enojote. Es decir, todo Cohen que traía su majacita shekel no estaba haciendo una transgresión. Amarlo Rabbi Yohanan ben Zakai. Le dijo entonces Rabbi Yohanan ben Zakai, estamos por aquí, amarle, papá, aquí. Amarlo Rabbi Yohanan ben Zakai, le dijo, no estoy de acuerdo contigo. No es como tú dices. Ela, kol Cohen, eno shokel jote. Shokel jote. Es decir, todo Cohen que no trae su majacita shekel está transgrediendo. Ela, entonces, ¿por qué? Shakoanim dorshim mikra ze leatzman. ¿Por qué? Porque los Kohanim explican este versículo según su propio interés. Como dice en la Torah. Vejol minhat Cohen kalil tiye loteagel. Es decir, toda ofrenda de minhat del Cohen
va a ser tostada, no lo comerás. Dice, Hoil be Omer, ushte alechem, velechem apanim shelanu, heach nehalim. Dice, entonces, ¿qué vemos de aquí? Puesto que la ofrenda del Omer y los dos panes y el lechem apanim, es decir, los panes de la proposición que se ponían en la mesa en el Bet HaMikdash, de nosotros, ¿sí? También nosotros tenemos una parte en ello, ¿sí? Heach nehalim. Entonces también los shekalim, que vamos a poner el dinero y cómo nos lo vamos a comer, también son nuestros. Muy bien, esa sería hasta ahí la Mishnah. Vamos a ver entonces lo que nos dice la Gemara. Perdón, estamos aquí. Dijimos en la Gemara que no se tomaba garantía de los niños pequeños, de los menores de Bar Mitzvah. Entonces nos dice así. Em memashkenim et akedanim. Entonces la Gemara viene y hace una puntualización y dice justamente Davka el mashkon, es decir, la garantía. Ha litboa tobin, pero cobrarles el majatita shekel sí que se les cobra. Haré de temer perdón. Searot. Es decir, aquello que dijeron que se les cobra a los menores de Bar Mitzvah, ¿quiénes son? Únicamente aquellos niños que, a pesar de no tener todavía Bar Mitzvah, ya presentaron dos pelos. ¿Qué quiere decir dos pelos? Dos pelos, dos vellos corporales, que es una señal de madurez. Abal imlo hevi searot lo bada. Pero si no trajo dos pelos, no. Es decir, no se le cobra, porque todavía es muy pequeño y está exento del cumplimiento de las mitzvot. Ahora, ule mashken, en cuanto al mashken, en cuanto a tomar la garantía, em mashkenim, afal pi shevishete searot, ni siquiera se le toma garantía, aunque traiga dos pelos como prueba. Bien. ¿Por qué? Porque en realidad la Torah nos dice, Kola overa la pekudim y benesim shanaba mala. Es decir, que tiene que tener de 20 años para arriba. Entonces, un niño que ya tiene dos pelos, ¿sí? Entre 2 pelos y 20 años es una categoría. Es decir, se le toma el majacita shekel, pero no se le puede dar si él viene con una garantía para decir yo después te voy a pagar. A partir de los 20 años ya está obligado a pagar y si no puede pagar tiene que dejar un objeto como garantía. Muy bien, dice así, Amar la viuda, dijo la viuda, Heid vino a traer Ben Bukhri en Yavne, etcétera, etcétera, sobre el tema de si el Cohen tenía que participar en Majatita Shekel o no. Amar Rabbi Berajia, dijo Rabbi Berajia, la ama de Rabban Yohanan Ben Zakkai. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yohanan Ben Zakkai? Que incluso la tribu de Leví tiene que traer Majatita Shekel. Dice la Torah, perdón, Ze y Tenú. Es decir, esto es lo que darán. Ahora, Ze son las letras Zain y Hei. La letra Zain vale 7, la letra Hei vale 5. 7 y 5 son 12. Entonces Rabbi Yohanan Ben Zakkai nos dice, Shenem Asar Shevatim Yitnu, es decir, las 12 tribus tienen que dar. Y la tribu de Leví es una de las 12 tribus. Bien. Aprendimos en la Mishnah que dijo Rabbi Yohanan Ben Zakkai a Rabbi Yehuda Ben Bukhri que los Kohanim explican el versículo según su punto de vista. Toda la minjá, toda ofrenda del Cohen tiene que estar tostada. Y puesto que el Omer y los dos panes y el lechem apanim son nuestros, ¿cómo vamos entonces a comerlos? Entonces dice así, dice la Gemara, viene a explicar por qué el razonamiento de los Kohanim no es correcto. Dice Rabbi Tabi Beshem Rabbi Hamnuna. Dijo Rabbi Tabi en nombre de Rabbi Hamnuna. Ken Meshivim Jajamim le Rabbi Yehuda. Así es como le respondieron los sabios a Rabbi Yehuda. Hatat Yahid Meta, Ven Hatat Tzibur Meta. Es decir, si yo tengo un Korban Hatat de una persona individual que se perdió y vino esa persona, hizo otro Korban Hatat y ya expió su falta y de repente encontraron de vuelta el animal. Cuando lo encuentran de vuelta, ese animal meta, es decir, se le hace morir. Pero si es un hatat tzibur, pero si es una ofrenda de hatat del público, de todo el pueblo,
¿sí? Entonces, no se le deja morir. ¿Qué vemos de aquí? Que las ofrendas personales y las ofrendas públicas no tienen la misma ley. Es decir, hay una diferencia. Sigue y dice, Minhat Hayahid Kereba Kalil, ve Minhat Atzibur Kereba Kalil. La ofrenda de Minjá de una persona individual se ofrece tostada, pero una ofrenda de Minjá pública de todo el pueblo de Israel no se ofrece tostada. Entonces, pregunta Gemara, dice Bekasha, tenemos una dificultad aquí. Dice Meshivim le Adam Davar Sheeno Modebo. Es decir, el ejemplo mismo que trajeron los sabios para la viuda de la Hatat que murió, que se la deja morir, para diferenciar entre los korbanot de individuales y las ofrendas públicas, la viuda ya está en discrepancia con ella misma. Ditnan, como se enseñó en el Masejet Yomá, She'en Hatat Zibur Meta, Rabbi Yehuda Omer, Tamut. Es decir, cuando dijo que la ofrenda pública de Hatat, que se perdió y después se encontró, no se la hace morir. La viuda dice, sí se la hace morir. De un motivo, ¿sí? Es decir, perdón. Ah, ¿qué es lo que trae él contra la opinión de los sabios? De un motivlan. ¿Cuál es la opinión en lo que está en desacuerdo? Lo nidbat yahid hi, es decir, ¿acaso los shekalim no son una nedabá yahid, no es una ofrenda personal que trae cada uno sus propios shekalim? Entonces, ¿por qué piensan, sí? Aneheshal a Kohanim, Lehavi Shekalim, es decir, Inehem Sheala Kohanim. Entonces, ¿por qué piensan que los Kohanim tienen que traer también el Mahasita Shekel? Y con eso van a traer la ofrenda del Homer y los dos panes. A los Minhat Kohen Kalil Tiye, ¿acaso la ofrenda del Kohen no tiene que estar tostada? Veinun Metivin Le. ¿Sí? Y ellos van a volver y van a responder a la viuda, que van, Shenim será la Tzibur, puesto que la teruma fue dada para el pueblo, Arehi, que mi Sheeno Nidvat Tzibur, entonces no se la puede llegar a considerar. Es como si no fuese una ofrenda del Tzibur, que y está escrito en la parasha de Kitisa, Zeyitenu, Kola Over a la Pekudim. Esto es lo que van a dar todos los que van a pasar para la cuenta. ¿Qué es lo que van a dar? Majacita shekel, beshekel kodesh, medio shekel de los shekalim del Mishkan. Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia. Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia discuten sobre la explicación del versículo. Hadamar uno dice, Kol de Abar Beyama Yiten. Es decir, ¿qué significa Kol Haover? Todo aquel que pasó. Todo aquel que pasó por el mar tiene que dar. Entonces tiene que dar el Majacita shekel. Y todo el pueblo entero pasó, también la tribu de Leví, los Koanim, los Levíim, todos. Bejaraga Amar, dijo Jaraba, es decir, el segundo de ellos trajo otra explicación. Dice, Kol de Avar al Pikuda Yiten, es decir, aquella persona, lo que dijo la Torá, Kol Over, todo el que pasó entre los que fueron contados. Es decir, Kol Over Lifne Moshe, Imanot, Imkol Ben Israel, es decir, todo aquel que pasó delante de Moshe para ser contado junto con el resto del pueblo de Israel. ¿Para excluir quién? A los Koanim y los Levim, que ellos no fueron contados junto con el pueblo de Israel, sino que Moshe fue hacia ellos para contarlos ahí donde estaban. Ahora, dice la Gemara, mande a Marcol de Abar llama yiten mesayea al Rabban Yohanan Ben Zakkai. Y cuando aquel que explica que el versículo dice Kola Overa Pekudim es todo el que pasó por el mar, es decir, incluido los Koanim y los Leviim, este punto de vista viene a apoyar la opinión de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que dice que también los Koanim y los Leviim tienen que dar perdón en Majadita Shekel. Manda amar por aquel punto de vista que dice Kol de Abar al Pikudaya, todo el que fue contado por Moshe, y ten que de Mesayea le Rabban le Ben Bukhri. Viene a apoyar la opinión de Ben Bukhri diciendo que los Kohanim y los Levim no tienen que dar su Mahatzit a Shekel.
Hasta aquí vamos a llegar hoy en nuestro estudio. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con la halajá Dalet del primer capítulo. Disculpe, Imsu, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.